Somos Hugo y Nuria y juntos construimos una furgoneta camper para vivir viajando. En este momento de la ruta nos surgió un imprevisto. Mi padre necesitaba una operación y quisimos volver a casa para apoyarle. Vengo por autopista, ¿no? Sí. ¿Cuántos años? ¿Qué tal, Jordi? Mira que está el papá, mira el papá. Y de paso, aprovechamos para reencontrarnos con la familia después de más de un año. Se ha hecho largo, hoy día. Mucho. Ha sido una parada express, pero necesaria. Y finalmente la operación salió bien. Y pudimos coger fuerzas celebrándolo en familia con unos buenos calçots típicos de la tierra. Y con toda esa buena energía, continuamos la ruta que nos lleva hasta el día de hoy, donde viviremos la experiencia de probar comida cruda. Descubriremos por qué estas aguas son de color rosa y veremos unas construcciones muy peculiares. Bienvenidos a la ruta Lalavan. Estamos hoy, chicos, en un sitio de ostras y bueno, se ve que es muy famoso, se llama Leucat y hemos venido a probar las primeras ostras de nuestra vida. ¿Te imaginas pillar una ostra pequeñita, no te gusta y te la engulles y está viva en tu estómago? En tu estómago. Joder, qué cosas, Nuria. Señor. Y nada, lo teníamos este sitio ya expresamente anotado en nuestra ruta para venir aquí a comer las ostras y ya no podemos aplazar más. Ha llegado el día. Ha llegado el día. Y nada, elegimos una casita y a probar. Aunque de otro lado, creo que tenía ahí un bar que está súper marinero. Pues demos la vuelta y vemos a ver Sí. dónde vamos, ¿no? Venga, va. Pero por todas estas cabañitas, cada una tiene su casa y vamos encontrando ostras. Solamente hay ostras aquí. Y mejillones. Y marisco, y marisco. Anda, mira, tiene erizos también. Qué guay. Si quieres ver, tenemos una terraza. Sí. Sí, aquí. Gracias. Bueno, ya nos han... Joder, a la primera, es que nos pilló a la primera. Sí, no ya nos han consigue. pescado. Nos Ni han una pescado. vuelta hemos dado, La ¿eh? gente es muy simpática para vender. Claro. Es brutal porque no es un restaurante atípico que vamos ahí, entras y vas a comer, escoges. No, es que directamente estás en la fábrica, mira. De aquí vienen las ostras, aquí justo, aquí delante, mira, tenemos el barquito donde llegan todas las ostras. Debe hacer alguna selección, la limpieza y tal. Es que estamos en el almacén. Y esto para ir al restaurante, tenés que pasar por el almacén. Brutal, ¿eh? Mola Joder. mucho. Mira, todo mojado, todo Sí. mojadito. Somos pescadores ahora también, ¿eh? Y volando, volando felices me cuento magro, magro pensoy. Una playa del mundo sale con estación en ti. Una música dulce cantaré, tocar para mí. Volaré, Sí, no estamos en España, ¿eh? cantaré. Oh, 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 oh. Bello di pinto di blu. Felice stare lassù. No lo quites la música. Vale, chicos. ¡Ole! Nos han traído esto. No sé, el plato está bonito. Sí, no, el plato está muy bonito. Pero a mí me da mucha cosa, ¿eh? Sé lo que Dios quiere. Este es para ti, entonces. Voy a empezar por esta pequeñita. Bueno, sale bien. Está bueno. ¿Sabes a qué sabe? Y de verdad, a mar. Agua. Amar, ¿no? Totalmente. Está suave, se va en la boca. Y bueno, no sé, la sensación es que casi desaparece, pero se puede saborear y tampoco es tan cosa, está bien. Un poco gelatinoso, es que casi ni se siente, se va, desaparece. Y no se siente que está vivo. Para ¿No? nada, no, para nada. No sé, me ha gustado, ¿eh? Ese es el problema de venir aquí, probar y que te guste y después ya te quedes enganchado para toda la vida. Eso es el malo. Bueno, vida, ¿quieres probar? Venga. Está muy bien, ¿eh?
Ay, señor. Venga, gente. Viscoso pero sabroso. Oh my gosh. Uf. Me sabe como cuando estás en las rocas, que huele mucho a algas, que huele a mar, que huele un poco incluso a la arena. Es como si te pudieras meter el sabor del mar en la boca. Ya me motivo y ya voy a probar el mejillón. Está crudo. Pero con mucho limón mejora, ¿eh? Hay que pedir más limón, ¿no? Sí. Bueno, me encantó, mira. Uy, el limón. Uy. Qué bueno. Aquí el Hugo que se nos está haciendo fan de las ostras, ¿eh? Yo creí que ya no voy Es a que te parar pega, más. a Sí. ti. Es que tú tan carnívoro, pato. Mira, así mismo. Miñi, miña. Miñón. Vamos a dar aquí una vuelta ahora por el puerto, porque el puerto parece que no, pero es bastante mágico, porque al fin y al cabo dedican todo el tema de las ostras, de la pesca de esto, que hemos estado aquí comiendo y también está muy bonito. En Leucat notamos que producir ostras es más que un negocio. También forma parte de la cultura de esta zona, porque observamos la gran cantidad de gente que viene a disfrutar de esta industria y de esta experiencia. Pero no nos engañemos, su fama no es casualidad. Las ostras de Leucat son conocidas por su sabor dulce y salado, que se debe a la mezcla del agua dulce del río y del agua salada del mar Mediterráneo. Las cultivan en el gran estanque de Leucat, que tiene aguas poco profundas, un clima ideal y un agua rica en nutrientes. Y todo esto crea el cóctel perfecto para producir unas ostras de alta calidad. Y desde aquí solo queda disfrutar y exportarlas para toda Francia y Europa. Nupi, me lame las manos. Huelen a ostra, Nupi. Huelen a ostra todavía. Bueno, acabamos de dejar las ostras atrás, que además ha sido muy guay porque hemos conocido a una familia que nos han reconocido y hemos estado hablando así un poquito con ellos y es muy guay porque al conocernos ya del canal y todo, pues las charlas son así como un poquito más familiares y eso. A mí me hizo mucha gracia que cuando os vi la red, todo, bueno, todo lo que habéis recorrido, nosotros también lo hicimos, ¿eh? Me hizo una ilusión ver todo otra vez. ¡Qué guay! Y además todos somos campers, entonces aunque no conozcas la gente, en muy poco tiempo pues ya te puedes hablar del mismo idioma, de las mismas cosas y realmente es todo en la misma sintonía y eso es muy guay. Y ahora mismo pues estamos yendo hacia el siguiente punto de la ruta, que son unas salinas de agua de color rosa. Y pensamos que seguramente para que se vea el agua de color rosa pues debe hacer falta una luz como esta, porque a veces, aunque el agua esté rosa, pues si hay nubes o hay poca luz o lo que sea, se ve como las aguas así un poco como opacas, no tienen ese brillo. Estas salinas las construyeron los romanos, que dirigían el agua salada del mar Mediterráneo hacia estas piscinas poco profundas, donde la sal se evaporaba al sol y se recolectaba a mano. Producir sal fue una importante fuente de ingresos para la ciudad de Gruissan, ya que antiguamente, al no existir las neveras, se utilizaba la sal para la conservación de los alimentos. Pero al final, ¿por qué son de color rosa estas aguas? Pues se ve que es debido a la presencia de un tipo de alga llamado Dunaliella salina, que produce pigmentos carotenoides, o sea, anaranjados. Y cuanto mayor es la cantidad de sal y luz solar, más prolifera y más intenso es el color del agua. Aunque la tonalidad del agua no afecta a la calidad de la sal. Esta es una sal 100% natural, con sabor propio y una textura crujiente.
y se produce en pequeñas cantidades, de ahí que tenga un coste mayor que la sal normal y que se la considere un producto gourmet. Para quien dice que la sal es muy baratita, 112 euros el kilo. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a buscar un sitio para dormir. Sí o no, porque esta zona es una zona natural protegida y aquí no hay muchos sitios para dormir, pero ya hemos fichado ahí un sitio que creo que realmente está bien para pasar aquí un día, 2 o 3, o lo que nos dé la gana. Pero lo que sí, hay que ir ya porque si no nos vamos a quedar sin plaza, que Pues sí. suele pasar bastante. Cuando ya vas demasiado tarde, pues llegas allá y ya. Y además es que el sitio es de 5 estrellas, entonces. ¿Por aquí? No, hay que dar la vuelta. Oh my gosh. Sometimes things happen beyond your control, as if they have a life of their own. Choices you make, what appears to be right, seems you just have no say. As if you're a witness to your own mistakes, it's easy to play along. After you see what's Sí, hemos llegado. Muy Esta bien. vez tenemos río y tenemos mar. Damos una... vuelta con los perritos? Sí. Es que es increíble, ¿no? Le pasamos demasiado tiempo juntos, Sí, ¿eh? sí, es verdad. Telepatía. Responde. En fin, va. Venga, chicos. ¿Quiere bacons? ¿Quiere bacons? Quiero comer bacons. Esta es la rutina de cada día. Cada día les tenemos que dar a un premio. Y el día que nosotros no le demos el premio a los perritos, ellos no paran hasta que lo tienen. Y realmente ellos ya lo piden. Entonces, una vez que le demos su premio, ya se quedan tranquilos. Muy bien, muy bien. Esta mañana nos hemos despertado en Cruisan, que es un sitio muy bonito. Estamos así rodeados de una playa preciosa. Lo que pasa es que hace un poquito de aire y el día se ha quedado así un poquito molesto. Hace mucho aire. Entonces, pues nada, queríamos dar una vueltecita y hacer un poquito de deporte también. Y ir a unas máquinas que hay ahí al aire libre a disfrutar un poquito de este día. Y por otro lado, también hay unas construcciones de unas casitas que las han hecho como elevadas y es bastante curioso de ver. Entonces ahora vamos para allí y aprovechar este día que hace viento, pero por lo menos hace sol. Así que vámonos. Venga, vamos con el Hugo. ¿Sí? Venga, va. Corre con el Hugo. Se te va a llevar el viento, Nuria. Las casitas aquí son como esta casita. Sí, toda una zona tiene unas 1200 casas, lo hemos descubierto casualmente. Y tiene una formación, una arquitectura un poquito diferente. La parte de arriba tiene la parte del habitáculo y la parte de abajo pues no vive nadie. Nosotros creemos que es algo que tiene que ver con el clima, que aquí es muy fuerte, hay mucho aire, el agua, las mareas. Entonces si hay alguna inundación y tal, pues las casas quedan un poquito a cubierto. Y mira, aquí tiene un barrio increíblemente grande. ¿Te parece un poquito así un clima de Estados Unidos Sí, o algo? sí, sí. Que tú lo ves así en la playa, justo delante de la playa, y tú estás en la playa en tu casa, así siempre en la primera planta. Es guay, es diferente. Es algo que no habíamos visto hasta ahora y nos llama un poquito la atención. Y no hay comercios, porque si aparte de abajo no vive nadie, pues tampoco tenemos el bar aquí a, ¿cómo se dice?, a pie de calle. Sí, ¿Sí o no? es verdad. Entonces, aquí es solamente residencia para venir a las playas y tal. Qué diferente el mundo, ¿no? Sí, te desplazas un poquito más para la derecha y ya todo cambia. Parece el oeste esto, al Es west. que es totalmente diferente, mira, llegas a un cruzamiento y lo peor de todo es que no hay nadie, Nuria. Sí, no hay nadie. Somos los únicos, ¿eh?
Y es que es difícil que el clima contente a todo el mundo. Para estas casas, el mal tiempo y el viento es un inconveniente que las obliga a ponerse de puntillas por si acaso sube la marea. Y para otros, amantes de los deportes acuáticos, el viento es un atractivo para venir a surcar estas playas de arena blanca, ideales para practicar windsurf y kitesurf. Sería genial poder probar estos deportes algún día, pero de momento nos conformaremos con algo más tradicional, como es esta estación de gimnasio al aire libre. ¿Cuánto macaca eres? No eres macaca tú. ¡Oh, gorila! Una más, eso. Te quedarás lesionado para 5 años, ¿eh? ¡Wow! La bandera. Eso es lo que quería hacer antes y se me fue de la mano. Mira, esto va a ser mejor que peluquero. Con estas vistas aquí, yo sentado ahí al sol, con la maquinita, tú ahí, round, hasta va a aparecer un masaje. ¿Qué te parece aquí al sol así? Para que veas bien. Aquí donde me veis es la primera vez que le estoy cortando el pelo a Hugo. Hace mucho tiempo que tengo la idea en la cabeza, porque me apetece aprender cómo se hace. Es algo que parece fácil, pero tiene su técnica. Y también estaba un poquito nerviosa. Y aunque le hice algún trasquilón, yo diría que no ha quedado tan mal. Bueno chicos, pues nos despedimos de Cruisan y de la zona de las Salinas, porque esta zona es súper bonita, pero al mismo tiempo pues suelen ser sitios naturales, así un poco protegidos, y da un poquito de mal rollo quedarse a dormir, no suele estar permitido. Entonces ya nos vamos a ir encaminando hacia el siguiente punto de la ruta. Y hasta aquí llega la ruta de hoy. Os esperamos en el próximo capítulo. Suscríbete y no te pierdas la ruta a la Lavant. It's always been you in the back of